¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es David Ibarra y me gustaría compartir con ustedes un poquito lo que es la metodología M10. M de metodología, 10 de desarrollo integral empresarial con seguimiento. Y quisiera comenzar platicándoles que el mundo de la consultoría es como el mundo de la medicina. Es decir, ¿por qué van ustedes con un médico general, o con un médico familiar, o con un médico internista? Porque recuerden que en el mundo de la medicina hay especialistas, gastroenterólogo, dermatólogo, oncólogo, neumólogo y todos los ólogos que ustedes se puedan imaginar. Pero la lógica debería de ser que primero vayan con un médico general, especialista en generalogía. Ese es un médico internista. Un médico que se especializa en diagnosticar, para saber por qué te sientes mal, por qué te duele lo que te duele, por qué sientes ansiedad o frustración, miedo, temor, angustia. Es decir, aquí también los psiquiatras tienen parte de su jugada. La angustia les puede producir un problema de diarrea, por ejemplo, o de alergia. Y fíjense que el alergólogo no puede hacer nada hasta que se les quite esa ansiedad o esa frustración o esa depresión que no los hace comer o los hace perder peso. El punto central es que primero se tiene que ir con una persona que sepa lo que tienen, porque una vez que ese es un buen diagnóstico, la receta sale por sí misma. Pero si el diagnóstico está mal hecho, lo que le receten está mal. Y déjenme entrar un poco más a detalles. ¿Qué hace el médico? Cuando ustedes llegan con un médico, bueno, pues él les pregunta, ¿a qué viene esa consulta? Te escucha para entender lo que pasa. Y ya cuando tú le explicas todo lo que te pasa, él empieza a sacar sus primeras conclusiones, le llaman diagnóstico presuntivo. Empiezan a presumir, empiezan a deducir que posiblemente tal o cual cosa te puede pasar, pero como no están seguros, te examina. Te toma la presión, te hace respirar, te pone el estetoscopio, empieza a ver los reflejos, la pupila, en fin, empieza a auscultarte, empieza a examinarte, empieza a verificar si es consistente lo que tú le dices con lo que él observa. Y si tiene dudas, te manda a hacer análisis clínicos, exámenes de laboratorio, resonancia, radiografías, estudios de sangre, etcétera, etcétera, para poder confirmar lo que él a través de los síntomas ya concluyó. Y luego te cita para poder explicar lo que él tuvo de hallazgo, lo que él concluyó. Porque normalmente el mundo de la medicina no es tan sencillo, tiene que traducirnos todo lo que al fin de cuentas tenemos de una manera muy sencilla, para que nosotros nos creamos lo que tenemos y entonces nos da la receta, porque si no nos cree lo que nos está diciendo, si no nos llega a convencer, nos va a dar la receta pero no la vamos a tomar. Una vez que nos da la receta, pues van a la farmacia por sus medicinas, o si es el caso, van con un especialista para que le resuelva la problemática específica. Es decir, el médico internista concluyó que tienen un problema del corazón y entonces los manda con un especialista en cardiología, para que él pueda meterse más a detalle en lo que está pasando. Algunas cosas las puede resolver él mismo, algunas las tiene que mandar con un especialista. Todo el mundo hemos ido al médico, todo el mundo sabe a lo que estamos hablando con este proceso. Pues bien, ¿por qué vas con un consultor 10? Y déjenme decirle algo interesante. Cuando vamos al médico, primero nosotros fuimos médicos de nosotros mismos, es decir, nos tratamos de autocurar. Y como no nos pudimos autocurar, no tuvimos más remedio que ir con el médico. Bueno, igual pasa con un consultor. Cuando ustedes manejan su empresa, ustedes se tratan de autorresolver los problemas. Y cuando ya no pueden autorresolver sus problemas, acuden con una persona que les ayude a resolver y a entender lo que está pasando. Entonces, cuando ustedes acuden con nosotros es porque ustedes ya buscaron alternativas. Porque no vendían, o porque no entregaban a tiempo, o porque no saben manejar a su personal,
o porque no están ganando suficiente dinero, o los está volviendo loco la empresa porque no les alcanza el tiempo, o nada más quieres saber tu situación actual. Digo, son los menos, pero hay gente que dice, nada más quiero que me dé una checadita, a ver cómo ando, y a ver qué otra cosa me puede decir, que no es una medicina correctiva, sino es preventiva. Igual puede pasar con la consultoría, o simple y sencillamente, porque resulta que la vida del empresario es muy solitaria, y no tienen con qué hablar. Imagínense que no tienen dinero, ni modo que le digan a sus proveedores, fíjate que no tengo dinero y no te voy a pagar, o que le digan a sus empleados, fíjate que no tengo dinero y no te voy a pagar. O que le digan a su esposa, fíjense que no tengo dinero y no les voy a poder pagar la escuela o las vacaciones. Entonces resulta que el empresario a veces requiere con quién hablar, pero ese alguien con quien hablar no es el amigo, sino alguien que esté preparado, alguien en quien pueda confiar para que les dé un consejo. Hay veces para eso sirve la consultoría, para llegarse de gente confiable y preparada que los ayude a progresar. Por eso es que van con un consultor. Y adivinen qué, nosotros los consultores 10 hacemos exactamente lo mismo que el consultor. Te escuchamos para entender lo que te pasa. Es decir, te hacemos un diagnóstico cualitativo. Así le llamamos nosotros, te escuchamos y entendemos la situación. Después dice, te examina el médico y te hace un diagnóstico paramétrico. Nos vamos subsistema por subsistema analizando qué es lo que pasa en el subsistema de mercado, en tu subsistema de procesos, de operación, de personal, financiero y legal. Entonces lo llamamos un diagnóstico paramétrico integral, porque vamos valorando cada subsistema de manera integral para ver lo que pasa. Y entonces medimos el impacto a través de un flujo efectivo. Es decir, ustedes nos pueden decir, no tengo dinero. Ah, muy bien. ¿Y qué significa no tengo dinero? ¿No puedo pagar la nómina el viernes? ¿O no puedo pagar los aguinaldos en diciembre? Esos son nuestros análisis. Medir cuantitativamente tus ingresos y tus egresos. Pero no solo eso, sino además de medir tu flujo efectivo, te explicamos lo que tienes. Te damos un taller para que sepas cómo vender de mercado, para que sepas cómo operar producción, para que sepas cómo manejar a las personas, para que sepas cómo entender el uso del dinero dentro de un contexto legal. ¿Por qué? Porque queremos hacer un plan de mejora en conjunto contigo. En conjunto contigo. Recuerden que somos pediatras empresariales. Y un pediatra, en conjunto con la mamá, que es el empresario, resuelven el problema del bebé. No trabajamos solos. Nosotros no somos de los consultores que te vamos a decir, aquí están los 10 pasos únicos y universales del éxito que funcionan en Japón y en Alemania y en Estados Unidos. Pues no. De entrada no sabemos lo que pasa en Japón, ni lo que pasa en Estados Unidos, ni lo que pasa en Alemania. Porque vivimos en México. Y nos interesa saber lo que pasa en Michoacán, y lo que pasa en Chihuahua, y lo que pasa en Veracruz, y lo que pasa en Mérida, y lo que pasa en Oaxaca, y lo que pasa en Baja California, porque ese es nuestro contexto. Y en ese contexto funcionamos. Nuestra metodología está hecha para ustedes, para los mexicanos, con todo lo que esto puede implicar de grandes defectos y grandes virtudes. En base a eso hacemos el plan de mejora con un pronóstico financiero, para ver qué tan bien o qué tan mal te va a ir, es decir, ¿cuánto vamos a mejorar este flujo de efectivo una vez que implementes las mejoras? Luego tú, como consecuencia de esto, implementas las mejoras que puedas hacer con tú mismo, que puedas hacer tú mismo, o vas con un especialista que resuelva la problemática. Con el consultor 10 te hacemos esa receta, ese plan de negocios, ese plan de mejora con pronóstico financiero, que es como definimos plan de mejora, plan de negocios. Y luego tú vas con el especialista, es decir, si tienes un problema laboral, pues ve con un abogado para que lo resuelva. Yo no te lo voy a poder resolver, y eso es muy importante, que en el mundo de la consultoría cada consultor delimite lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer. Porque si yo soy ingeniero, ¿cómo te resuelvo un problema fiscal? Si yo soy contador, ¿cómo te resuelvo un problema laboral? Los consultores 10 somos muy honestos, abarcamos lo que sabemos y lo que no sabemos no lo abarcamos. A lo mejor esto desilusiona a muchos empresarios, pero no sabemos resolver todo, como los médicos no saben resolver todo,
Tienen áreas donde son especialistas y áreas donde no son especialistas. Igual nosotros somos especialistas en hacer diagnósticos cualitativos, diagnósticos paramétricos, pronosticar flujos de efectivo en base a planes de mejora. En eso está nuestro expertise, eso es lo que sabemos hacer. Porque recuerden, si el diagnóstico está bien hecho, el 50% del problema está resuelto. Si el diagnóstico está mal hecho, lo que ustedes hagan no sirve para nada. Por eso le apostamos a un diagnóstico y al pronóstico financiero, para que se motiven a actuar. Eso es lo que hacemos como Consultores 10. ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo. Vayan al centro o Módulo México Emprende. Todos se localizan en las cámaras o en los centros patronales o en las asociaciones de profesionistas. El Centro Módulo México Emprende es como un hospital donde están los Consultores 10 que les van a ayudar. Por ello, pide que te ayude un Consultor 10. Dile al encargado, al asesor México Emprende, oye, me interesa la consultoría M10, me convenció lo que hacen, suena lógico. Y no pierdas de vista, pide el apoyo. Hay un 85% de apoyo sobre el valor de la consultoría que te lo da el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía, a través del Fondo PYME. Es dinero tuyo, tus impuestos se juntan en una bolsa que se llama Fondo PYME para regresártelo en servicios. Aprovéchalos, ahí están. Son de veras, son reales. En el Centro México Emprende. Y entonces, déjanos ayudarte. ¿Qué significa? Déjanos que podamos hacer tu plan de mejora y una corrida financiera que pronostique la implementación de las mejoras. ¿Qué tan bien vas a estar si nos haces caso? Eso es lo que queremos hacerte, que le llamamos Plan de Negocios M10. No dejes de hacerlo. Está al alcance de tu mano y además es para ti. ¿Qué tienes que hacer? Acude a tu Centro México Emprende, mándanos un correo, llámanos por teléfono. Estamos convencidos de que la M10 es tu mejor medicina. Ahora va a depender de ti que te la tomes. Y si nos haces caso, créeme que tu empresa va a salir adelante. Muchas gracias.